La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio Tulio, como siempre, me encanta comenzar la semana contigo los lunes. Ay, gracias, y a ti, Jacqueline, por la Buenos invitación. días, Servio. Así que, buenos Un días gusto. a todos. Servio estuvo muy activo la pasada semana, tanto sí. con la ley de extensión del dominio, que tú enviaron una comunicación, pero también Claro. una mesa redonda sobre la ley de contrataciones públicas. Así es. Sí, así mismo. Con la extensión del dominio, Servio, nosotros hemos tenido aquí muchos legisladores, con muchísimas versiones, de que el proyecto, el problema es que solamente va dirigido contra los políticos y no contra el sector privado, Claro. que pone en manos de las autoridades la posibilidad de incautar Claro. bienes a gente que todavía no han sido condenada. En fin, una serie de argumentos que para los que no somos abogados y no hemos visto la pieza, no tenemos los elementos. Entonces, ustedes hicieron una especie de exposición. Claro, al claro, claro. Congreso. No, y además hemos venido trabajando con la comisión bicameral que preside Pedro ¿Qué hay de Catén. cierto en toda esa verdad? No, lo que pasa es que alrededor de estos procesos se construyen muchos mitos. Y la verdad es que el proyecto original tiene una serie de lagunas y de contradicciones entre sí, que generó una preocupación no solamente en el sector público, sino también en el mismo sector privado. También yo pienso que este proyecto se ha promovido de una forma indebida. ¿En qué sentido? En el Servio sentido Tulio? de ¿Cuáles que, mitos? en el sentido de que esta no es una ley para combatir la corrupción. Esta es una ley real y efectivamente para combatir el crimen organizado. Para eso es que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Nosotros tenemos Pero, leyes. bueno, también se ve como que es una forma de recoger dinero, de lograr el Estado recuperar Sí, dinero. pero que eso tampoco es así. Yo creo que esas son cosas. Por eso es que el proyecto original se ha venido limpiando. Porque juristas, inclusive personas que trabajaron en la ley de lavado de activos, que conocen muy bien cómo se combate desde una norma el crimen organizado, evidentemente de que manifestaron su preocupación. Yo te voy a decir una. Y yo creo que se ha venido aclarando. El tema de la irretroactividad o de la prescripción, ya esas son cosas que están resueltas en el debate. ¿Cómo así? Tú sabes que hay un sector que entiende de que el tema de la corrupción es imprescriptible, porque así lo contemplan tratados internacionales. Es decir, eso es que no vence en el tiempo. Que no vencen el tiempo, pero sucede que eso no es lo que dicen los tratados internacionales. Los tratados internacionales lo que dicen es, y la Constitución, que el legislador podrá establecer el tiempo de prescripción de un delito determinado. Es decir, discutiéndolo. En el caso del Código Penal es de 10 años. Aquí se está contemplando que sea 20 años. Cosas así. Ya. O sea, es a las medias que se están llegando. Porque acuérdense que el magistrado Ortega, en una sentencia que dio, dijo que los delitos de corrupción eran imprescriptibles. Pero ¿qué pasa? Eso después la Cámara Penal lo tumbó, porque era inconstitucional. Es decir, que hay cosas que ya se han venido resolviendo desde la jurisprudencia. Por ejemplo, el tema de la retrospectividad. Retrospectividad es de que, entonces, por ejemplo, bienes que fueron el producto de actividades ilícitas desde hace 50 años, la ley, en principio, la puede atacar. Pero sucede que ya se ha venido modulando porque se ha ido, y eso lo ha mantenido un grupo de juristas. Por ejemplo, en materia civil, las situaciones jurídicamente consolidadas es de 20 años para acá. Se pudiese llegar entonces que de 20 años para acá, todo lo que fue el producto de actividades ilícitas, porque ya eso es una práctica en la República Dominicana. Y ya dejamos ese tema, sacamos ese tema del debate. Es decir que, y he visto que en la medida en que hemos ido avanzando, las cosas se van poniendo en su lugar. Un tema que ha generado mucha preocupación. Ajá. Porque tú tampoco puedes dejar abierta una legislación de esta naturaleza. Tampoco la puedes cerrar mucho para que real y efectivamente Claro. la ley pueda darle respuesta al tema del crimen organizado. Por ejemplo, el tema fiscal. Que quieren introducir. Hay legisladores que dicen que eso debe ser introducido. Sí, pero es que, ¿qué sentido tendría introducir eso ahí cuando tenemos un código tributario que es más efectivo
desde el punto de vista de la celeridad, digo, si existe voluntad, ¿verdad?, Sí. de perseguir, o la propia ley de lavado de activos. Es decir, son cosas que yo creo que hay que modularle a la legislación. Y nosotros hemos visto, no solamente en los senadores, sino también en los diputados. Yo tengo una reunión con Pacheco hoy a las 10 de la mañana para tratar el tema, y fui yo que se la solicité. Y cada vez que yo le solicito al presidente de la Cámara de Diputados o al presidente del Senado, tú has visto, hay una apertura. Creo que va a haber un taller entre los legisladores de esa comisión. Y nosotros hemos venido trayendo especialistas a los fines de que, como se trata de una ley tan compleja y novedosa, realmente salga lo mejor posible. Un dato yo te voy a dar. Oye, ¿en qué jurisdicción entonces vamos a implementar esta norma? ¿Es un juez civil, un juez penal? Porque es una institución autónoma, no es ni penal ni civil. Se ha ido creando el consenso y ya se habló con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para crear una jurisdicción especializada, que en principio, son propuestas. Ahí estaría un juez civil, un juez penal y un juez de la jurisdicción inmobiliaria. Especialistas en los ángulos en donde confluye la norma. Servio Tulio, O sea que yo pienso que eso va bien. bueno, Pero la verdad es que lo que se depositó en principio, oye, eso era una fuente de confusiones. Los niveles de discrecionalidad que se le daban al Ministerio Público. es decir, eso no está listo, Servio Tulio. Yo te diría que esa ley tiene un 90%, quizás más ya, te diría yo, prácticamente consensuada. Ok. Esa es la realidad. Servio Tulio, el tema del momento, el fin de semana tranquilito que iba, hasta que llegó un informe que recogen los medios de comunicación de una investigación privada ordenada por el astro de Grandes Ligas, David Ortiz, exaltado al Salón de la Fama, que fue víctima de un atentado en el 2019. Y esta investigación privada derrumba, en cierta forma, el expediente dominicano. Toma un nuevo giro, dice la prensa, vinculan a César el Abusador y al ex procurador, dice un titular, y dicen que tenía nombre. Esa diferencia en estos dos informes, ¿qué opinión te merece? El problema es que esas son investigaciones privadas, tú lo dijiste. No le son vinculantes. Pudiese aperturar quizás. La realidad es que lo que investigó el Ministerio Público pasado fue lo que sometió este Ministerio Público. Entonces, también las cosas... ¿Cómo es? ¿Es lo que sometió? Lo que investigó el Ministerio Público pasado es lo que está sustentando el Ministerio Público de ahora. Es decir, que no es posible, yo soy un neófito. Pero y pudo yo haberlo hecho pensaba que se diferente. podía hacer otra investigación. Bueno, oficial. pudiese, habría que ver. Pero pudo haberlo hecho, Servio Tulio. Sí, claro, pero que pudo haber hecho ¿qué? Bueno, porque tú dices que lo que hizo la administración anterior del Ministerio Es lo Público que está sustentando es esta. lo que está sustentando esto. Entonces, mi pregunta, ¿pudo haber sustentado otra Bueno, cosa? pero hay un Odebrecht 2, Pero no se han arrancado todavía. pero lo que te quiero decir es que Pudieran. hay un Odebrecht 2. Se dice, ¿verdad? Sí. Y que ojalá y que de verdad que exista el Odebrecht 2. Pues Yo tú creo sabes que- muy bien cuál ha sido mi posición yo con creo- relación. Entonces, pero Yo creo dime que de este no, caso. no va a haber tiempo para tantos casos. Servio Tulio, Bueno. de este caso, entonces, ¿qué Bueno. conclusión debemos sacar? No, Sí. yo creo que... Mira, lo primero es que nosotros también tenemos que entender que esa no fue una investigación, por ejemplo, del FBI o de la Procuraduría de la ciudad de Boston. Esas son dos personas que el astro contrató o el equipo de Boston contrató para que investigaran un hecho. Pero esas son investigaciones privadas, de las cuales No tienen valor legal. Bueno, lo que pasa es que habría que ver, pero en principio eso no tiene ningún valor, porque eso no lo hizo ninguna institución. Eso como que a mí se nos ocurra iniciar una investigación de la cual se va a hacer en un determinado momento un medio. Habría que ver. ¿Le mandaron esos detectives esa investigación al Ministerio Público de aquí? Eso habría que verlo. Habría que determinar qué es la autoridad competente. Pero de ahí a que le hayan mandado eso se haya filtrado
un medio de los Estados Unidos, digo, honestamente hablando te lo digo, yo no le veo a eso. Es más, para mí, si el equipo de Boston quería hacerle bien a David Ortiz, yo creo que le están haciendo un daño. Y te voy a decir por qué. Porque poner sobre la mesa un tema que afectó la imagen de ese señor que para nosotros es un héroe. Es una gloria. Vamos a estar claros. Sí, porque es que lo vincula con una... Entonces volver otra vez y poner eso sobre la mesa, cuando eso, desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna trascendencia. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que quieren esta gente? Yo te digo, yo se lo hubiese mandado al Ministerio Público o al mismo David Ortiz. Mire, este fue el resultado para que ustedes tomen. Exacto. Pero de ahí a eso, hacerlo público, cuando eso no tiene ningún impacto, honestamente hablando te lo digo. Es decir, el no que tiene quiere, ningún yo que le iba a hacer impacto bien a David Ortiz, le está haciendo mucho daño. Impacto por los titulares. No, una cosa impresionante. Yo cuando yo vi eso esta mañana, digo, ay, Virgen de la Alta Gracia. Pero cuando tú ves y Lela también, lo que dice el medio, oye, eso le hace daño a David Ortiz. Sí, porque la gente dice, él fue que lo mandó. Que por no se sabe celo, por qué. No se sabe realmente qué tipo de celo tampoco. Que una vez que él se molestó porque, ¿qué es eso? Eso que brillaba más. No sé, yo fui Ministerio Público y yo creo que también con las investigaciones hay que ser más cuidadosos, en honor a la verdad. Sergio, vamos a hacer una breve pausa porque nos falta todavía el tema de la mesa redonda que ustedes hicieron sobre la ley de contratación. Ay, sí. Que parece Esa sí es buena. Que las modificaciones son muchas. Muy buena y muy buena. Muy buena. Volvemos en unos minutos con el doctor Servio Tulio Castaño. No se lo pierdan. Bueno, señores, continuamos esta mañana muy complacidos de la participación del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, abogado y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que no ha parado desde que comenzó el 2022 haciendo muchísimas cosas. Hace unos días celebró un seminario hacia una nueva ley general de contrataciones públicas para analizar las novedades del proyecto en esta materia, que fue depositado al Congreso Nacional hace unos días. Servio Tulio, ¿a cuáles conclusiones llegaron? ¿Cuáles recomendaciones hicieron? ¿En qué punto estamos? ¿Qué va a significar eso para el país? Un cambio, como dicen. Un cambio. Sí, porque, pero bueno, o lo sí, complica más. No, lo que pasa es que no es una modificación a la ley, es que es una nueva ley de contratación. Es una nueva ley. ¿Era necesaria una nueva ley? Claro que sí, porque a fin de cuentas la que tenemos, La que tenemos que no funcionaba. No funciona. Los escándalos que se han dado en esta administración ha sido en compras y contrataciones. Sí. Esa es la realidad. Y las situaciones que se le presentaron a la administración anterior fue por esa bendita ley, de la ley de compra y contratación. Yo siempre lo he dicho, esa ley se manipula muy fácil. O sea, los niveles de discrecionalidad del comité de licitación. Pero entonces también se dice que retrasa, que ahora no, ahora esta ley, pero ahora no, ahora ya los procedimientos son más. Porque esta no es una ley para combatir la corrupción, esta es una ley de compras y contratación. Porque aquí comenzamos a ligar cosas ahora. Bueno, pero eso ayuda. Claro. ¿Qué tiene esta legislación? Mira, la legislación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los... Te deslinda lo que es un procedimiento administrativo, las sanciones penales, las sanciones disciplinarias. Obviamente, en todo lo que tiene que ver con las sanciones penales, yo creo que eso todavía valdría la pena todavía, ya en el Congreso, ver que uno puede mejorar. Por ejemplo, le da ahora el órgano rector, la Dirección General de Compras y Contrataciones. Ustedes saben que está adscrita al Ministerio de Hacienda. O sea, la dirección no es un órgano autónomo. A mí me hubiese gustado que lo fuera. Pero en la propuesta no, sigue estando adscrita al Ministerio de Hacienda. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene una serie de autonomía administrativa, financiera. El órgano sale fortalecido. Por ejemplo, ya esta es una ley que regula de manera directa las alcaldías. ¿En qué sentido? Bueno, fíjate que nosotros tenemos un problema. Aun cuando prácticamente el 30% de los ayuntamientos viene ya fortaleciendo todo lo que tiene que ver su sistema de compra y contratación, la verdad es que cuando tú, y eso se refleja en los informes de la Cámara de Cuentas,
cuando tú ves las auditorías que se le hacen a los ayuntamientos, a las alcaldías, evidentemente de que esas auditorías, donde mayor reflejo o debilidades reflejan esas auditorías, es en las compras y las contrataciones. Ahora viene de manera directa, te crea un procedimiento, en fin. ¿Cuál es la el fideicomiso público también quedará regulado? Sí, claro que sí, porque debe de ser así. Aquí hay un tema y es que es una pena que nosotros tengamos que en cada ley especificar cuáles son, por ejemplo, o los tipos penales o cuál es el alcance de la legislación. Nosotros venimos de la cultura francesa, que es muy exegética. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley lo tiene que contemplar, lo que la ley dice. Por ejemplo, los anglosajones, yo tengo una visión anglosajona. Los anglosajones en la Constitución hablan de discriminación. Bueno, pues ya la discriminación no hay que ponerle ninguna ley, porque se entiende que ya eso, usted tiene que tener cuidado con eso. Aquí tenemos que irnos al Código Penal para establecer que la discriminación, entonces es que se comienzan los conflictos. Lo que te quiero decir es que esta propuesta que se hizo sobre la base de una consulta también, duramos 5 años haciendo esto, todo vino del gobierno anterior. 5 años. 5 años. Pues aquí la cosa toma tiempo. Y finalmente nos pusimos de acuerdo por la voluntad real y efectivamente de una Milagros Ortiz Bosch, del mismo Carlos Pimentel, que veníamos trabajando en eso desde hace años. Y yo creo que como legislación, yo creo que va a contribuir a fortalecer el sistema de compras en la República Dominicana, porque te organiza todo lo que tiene que ver con las MIPYMES, agilizando esos procesos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el fraccionamiento, ya eso ahí queda de una manera más sólida. ¿El fraccionamiento qué es? Acuérdate que el fraccionamiento, tú sabes que la ley entra cuando tú contratas determinado monto. Ajá. Hay montos que tú no necesitas Acudir celebrar a una licitación, sino que tú haces una comparación de precios. Que ahí, tú sabes, te pasa de todo. Sí. Ahora no. Acuérdate que anterior, ahora se establece en todo lo que tiene que ver con el fraccionamiento, hay ya una serie de reglas en donde el fraccionamiento no se permite, que es muy fácil en la actual legislación. Por ejemplo, una licitación de 500 millones te la dividen en 5 y ya se van en comparaciones de precios. No, espérate, no. Entonces, desde el punto de vista técnico también. Pero ¿y eso realmente importa, Servio? Sí, importa mucho. Porque en las comparaciones de precios se dan muchas situaciones. Sí, pues ya tú eres que coge ahí pide los precios. Y además, acuérdate que tú filtras información. Pero igual, yo puedo decir que en vez de 500, yo lo que necesito son 100. ¿Y qué quita que en 2 meses yo diga que yo necesito 100 más? Sí, pero eso no te creas, eso pudiese pasar. Pero muchas veces, en la mayoría de casos, cuando tú real y efectivamente a ti te ponen, acuérdate que ya tú tienes que contemplar en tu presupuesto, y de eso tú sabes más que yo, ninguna institución ya puede, fuera de lo que presupuestó, hacer un gasto hoy en día. Si tú pero vas eso no lo dice la actual ley. La ley de compras y contrataciones no, ya eso es otra ley que establece que las entidades tienen que presupuestar o deben de contemplar en el presupuesto todo lo que serán sus operaciones, ese tipo de cosas. O sea, a educación no se le puede ocurrir ir más allá de lo que presupuestó para determinadas compras que contempló para este año, porque eso fue lo que se presupuestó. Eso pasa en la actualidad. Entonces, eso tampoco es así tan fácil. Lo que pasa es que en la actual legislación los fraccionamientos, tú no te puedes imaginar, están a sus anchas. Tú me preguntas, ¿jugó su rol la ley 340-06? Sí, yo te pregunto, ¿jugó claro su que rol? jugó Porque su antes no teníamos. Porque no teníamos no había ley. Jugó su rol. Pero las leyes son hipótesis de trabajo. Y en la medida en que tú vas fortaleciendo un sistema, o lo vas debilitando porque se van creando prácticas, que fue lo que pasó con la ley de compras y contrataciones, malas prácticas. Esas malas prácticas tienen categoría penal. En la actual legislación no. No.
no llegan ahí. No llega. Ahora, o sea, de tú no puedes, tener tú nada, puedes haber dado de grado a grado el monto cualquiera. Claro, pero yo te voy a... Y hasta que no pasara por presupuesto. Mira, cuando yo... Estoy pensando en el caso mejor de la falta. ejemplo, el mejor ejemplo de que tú violentar esa norma y cumplirla es lo mismo. Es Punta Catalina. ¿Qué fue lo que pasó en Punta Catalina? Yo recuerdo que para entonces la gente que se sobrevaló, que no se sobrevaló, que vale tanto, todavía no se sabe cuánto eso cuesta. Y yo recuerdo que yo decía, señores, eso es una cosa. El punto es que la ley no se cumplió. En la licitación. ¿Cómo que no se cumplió? Claro. Pero al final se creó un competidor virtual que la ley no contempla, ya comenzando por ahí. O sea que eso se debió de haber anulado por segunda vez, porque acuérdate que en principio hubo una situación con unos que compitieron, que se quejaron y que no se les supo explicar nada. Y luego entonces se crea este competidor virtual y es cuando Odebrecht entonces sale airosa de ese proceso, violentando la ley. ¿Y qué pasó? Ni va a pasar. Ya sería por otras razones. Ese caso de Odebrecht no fue porque se violó la ley de compra y contrataciones en ninguna de esas licitaciones. No, Fue ya porque se dijo que hubo soborno, sí, pero no porque se violentó la norma, que es muy probable que en la mayoría de los procesos se hiciera. No digo pero que eso se no es hizo, penal. pero eso no es penal. La ley actual no contempla Y la ¿Tú nueva- sabes cuál es la ley de ahora? Sí. Contempla hasta pena de 20 años. Pero contempla pena de 20 años no solamente al que participa en la licitación o en contra del responsable de la licitación. Es que aquellos que participen en una licitación, que quieran de manera indebida bombardear el proceso sin tener razón, también establece sanciones. Porque eso es parte de la práctica que se da aquí. Eso se da. Servio Tulio. Por ejemplo, perdón, tú sabes que se da mucho también personas que siendo dueños de compañías participan en un proceso. Por ejemplo, una persona que es dueña de 3 compañías, pero que tú no ves que es la misma persona que está participando en el proceso, pero que es la dueña de las 3 empresas que están participando. Eso la ley lo prohíbe. Pero ¿y cómo lo vas a ver, Servio? Pero es que el Estado tiene mecanismos para No, saberlo. transparentando. Además, tú tienes Eso nada más es la Cámara de Comercio y Producción, que son documentos públicos. Pero eso la ley lo prohíbe. Esta ley no lo prohíbe. Servio Tulio, nos queda poco tiempo. ¿Cómo va a ser? Sí. La reforma constitucional. Ramón, me quitaste mi pregunta. Sí. Dime, ¿es necesaria? Buah. ¿Es necesaria? Mira, yo lo que creo es que para que se dé ese proceso, tiene que hacerse un pacto político. Oh. O sea, yo no lo recomendaría al presidente Abinader, a quien aprecio mucho, tú también lo aprecias muchísimo, Jacqueline, que sin un pacto político Se lance a eso. se lance a eso, porque he visto que quienes se han lanzado sin haber previamente pactado políticamente una reforma, esos procesos han terminado mal. Me refiero a la del 2002 y a la del 2015. Se termina mal. ¿Cuándo no se terminó mal? En el 94, que fue una reforma pactada políticamente, y la del 2010, que fue una reforma pactada políticamente. La reforma hay que pactarla políticamente, socialmente y jurídicamente. Cuando tú lees la propuesta del presidente Abinader, tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, y sé que estamos terminando, pero es un solo ejemplo. Consejo Nacional de la Magistratura. Perfecto, vamos a sacar el procurador. No hay ningún problema. Pero el problema es que te le está dando como atribución, y si estamos hablando de una justicia independiente, como atribución a ese consejo, el de poder destituir a los jueces que ese consejo nombra. Eso se atenta contra la independencia. Le estamos quitando la facultad de evaluar a los jueces, cosa que es buena. El presidente Abinader no tiene la capacidad técnica para evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Eso se entiende.
pero no me le ponga como atribución que tú, a quien tú nombras, o al que el órgano nombre, el órgano es el que lo va a destituir. Para eso existe el juicio político, que como está en la actual estructura. Es decir, hay una serie de cosas. Y otra cosa, tú dejarle a una ley que sea la que determine quién va a nombrar al procurador. Pero en la Constitución tú me estás poniendo que el periodo va a ser por 6 años. Eso evidentemente dentro de lo que es la lógica, la estructura constitucional nuestra, eso no es correcto. Tiene que ser desde la Constitución, como es en todos los órganos. Tú te vas a la Constitución y hasta un juez de primera instancia, la propia Constitución te establece cuál es la génesis. Los jueces de las altas cortes, los miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces, es la Constitución, el director de la policía que está en la Constitución, todo está en la Constitución. Entonces, no me le des reserva legal al Congreso para que entonces el Congreso, mediante ley, me diga quién es el que va a tener esa facultad. Porque eso no es jurídicamente ni constitucionalmente correcto. Y así tú te encuentras con muchas cosas. Servio Tulio, como siempre, brillante. Tratamos todo, o casi Perdón, todo. tú dices que no hemos parado en este año. La FIJO se ha puesto muy grande. Este jueves nosotros tenemos un encuentro con, imagínate tú, con los alcaldes. Ay, papá. En donde estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el tema de las mesas de seguridad y género en los 158 municipios. Y ahí vamos a tener un encuentro, un taller de un día completo sobre los avances que se han venido dando. Presencial. Así que estamos muy activos, ¿sí? Yo espero que en el ranking de Think Tank ahora nosotros bajemos por lo menos 6 puntos en el centro de pensamiento de la Universidad de Pensilvania. Yo pienso que es ahora en marzo que nos evalúan. Qué bueno. Te felicito, Servio Tulio, porque son aportes importantes a la institucionalidad. Así y a es. que las leyes salgan finalmente. Sí, pero van a salir. Van a salir. Que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Sergio. Nos vamos a comerciales. Recta final del Telematutino 11.